Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Juan, en la primera epístola del apóstol San Juan, el capítulo 3. Y vamos a leer de aquí 3 versículos, del 1 al 3. Nos dice así la palabra del Señor. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Hasta aquí la bendita palabra del Señor, que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta tarde. Una palabra verdaderamente preciosa, importante, y me ha llamado mucho la atención la aplicación que le da el apóstol Juan a la experiencia cristiana en base al amor recibido del Padre, al habernos hechos hijos de Dios, y que podamos ser llamados hijos de Dios en los cielos. Y sería también más que oportuno si pudiésemos ser llamados no solamente por nosotros mismos, sino también aún por el mundo, ser llamados hijos de Dios. Una experiencia que el mundo no conoce porque no conoce a Dios y tampoco nos conoce, pero el apóstol Pablo decía que también debemos ser conocidos de los hombres. Y la experiencia de amor, al decirnos amados, muy amados, siendo el apóstol que se lo definió como el apóstol del amor, que cuando joven era apodado como hijo del trueno, por la furia, el carácter que tenía, lo explosivo de sus reacciones, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Somos hijos de Dios, pero frente a determinadas cosas, todavía nuestra carne no ha sido crucificada, y por ende, en ese aspecto por lo menos, muchas veces la primera reacción es de violencia. Pero ya el apóstol anciano, al escribir esta carta, era un anciano de amor. Recuerdo un misionero que en una oportunidad es un hombre grande, entrado en años, conocido por su carácter fuerte, correctivo, duro muchas veces. Ya en los últimos años de su vida, un día se me acerca, yo ya era grande. Digo, ¿qué me va a decir pastor? Le digo. No, querido, me dice, yo ya, ahora me dedico, ya todo lo que tenía que haberte dicho te lo dije. Ahora te comparto experiencias que te pueden ayudar en el ministerio. Como siervo de Dios, mayor a un siervo menor. Y me habló tan distinto de lo que uno lo conocía, que verdaderamente, por eso comparo, ¿no? Cómo el Señor también obra y en sus hijos. Pero más allá de eso, cuando nos dice la palabra, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser nosotros, como hijos de Dios, ¿cuándo qué?
cuando seamos transformados a semejanza de Él. Seguramente podemos decir, una experiencia sin igual será esa. Cuando este cuerpo de pecado, de miseria, de dolor, de arrebatos, de tantas cosas, se ha transformado en un instante en un cuerpo de gloria, sin pecado. Qué experiencia hemos de vivir, indescriptible, y de la manera en que la palabra de Dios dice que amamos al Señor de una manera que no se puede describir con palabras. De la misma manera, cuando seamos transformados a semejanza de Él, realmente no alcanzan las palabras humanas para describir esa experiencia experimental, real, de la transformación de una naturaleza de pecado con la que hemos vivido toda la vida a una naturaleza espiritual, a un cuerpo espiritual, a un cuerpo capaz de vivir eternamente con Dios, sin esa sombra acechante, amenazadora, triste, dolorosa del pecado. No hay palabras. Ciertamente uno puede tomar la palabra y dice, tendremos las características de Cristo, tendremos esto, pero esa experiencia solamente la vamos a poder hablar y, si está bien dicha la palabra, sentir total y absolutamente el día que seamos transformados. Hasta entonces, solamente esperamos. Por eso dice más adelante, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Esta esperanza bienaventurada. Yo esto lo digo para los que no estuvieron en la escuela dominical esta mañana. En la clase de los mayores, mencioné algo con respecto a esta palabra esperanza, porque me sucedió algo que, escuchando a dos conversadores, que se los puede definir como libre pensadores o racionalistas gnósticos, que estamos estudiando en la reunión de oración, hombres que creen que tienen luces de entendimiento y son admirados por las personas como grandes pensadores, como grandes disertadores, con profundidad en lo que dicen. Tomaron esta palabra esperanza y yo lo dije esta mañana. Lo primero que me vino a la mente y al corazón fue defenestrar una palabra. Después busqué lo que significaba defenestrar y significa tirar por la ventana, una palabra que implica varios sinónimos: destruir, arruinar, anular. Generalmente cuando uno tira algo por la ventana es porque es totalmente inútil y no sirve. Pero decían cosas que yo después me quedé pensando en eso, que la llegue a escuchar algún hermano que esté flojito en la fe y que esté con un pie acá y un pie allá, verdaderamente le puede llegar a hacer muchísimo daño, de la manera en que destruían esta palabra esperanza. Y no la aplicaban a la religión, la aplicaban a la esperanza diaria, común de las cosas, pero ni hablar si lo aplicamos a la esperanza bienaventurada de los creyentes. Una esperanza que nos debe llevar a andar en este tiempo hasta la venida de Cristo de una manera firme, constante, tenaz.
y andar. Porque si bien esperamos, no obstante, debemos hacerlo con firmeza, desde el punto de vista de la fe, de la templanza, con esa fe que debe caracterizar a los hijos de Dios, que aún contrario a las adversidades o a las circunstancias, se afirma en el camino de la fe, pero también hay en la palabra de Dios, por lo menos yo encontré 10 ejemplos de cómo debemos andar, esperando esta esperanza bienaventurada y no estar quietos. Recordemos la palabra del Señor a Moisés. ¿Por qué estáis quedos? Decid al pueblo que marche. Y si bien tenían que estar firmes en la fe para creer, para poder marchar sobre las aguas de un mar incierto para ellos, pero marcharon. Y de esa misma manera, lo importante que es no solo tener esta esperanza, porque yo creo que a más de uno de nosotros, si se nos pregunta qué pensamos de esta esperanza, todos decimos que sí, que tenemos esta esperanza. Pero debe ir acompañado también de una experiencia sabia y de andar en el camino de la fe, avanzando hacia aquel día glorioso en que el Señor viene, como si fuera un encuentro entre el novio y la novia. El Señor viene y nosotros vamos hacia Él. ¿Y cómo debemos ir hacia Él? No es porque vayamos caminando sobre las nubes, por favor, entiéndanme, sino que nuestro andar diario debe denotar en nuestra conducta que somos hijos de Dios. Y qué importante que es esto, porque ¿de qué sirve? Me preguntaba a mí mismo, estar firmes, tener esta esperanza y no marchar, y no andar, no movernos. Y ahora vamos a ver de cuántas maneras podemos hacerlo. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el progreso que hay en la vida de un cristiano que tiene esta esperanza, que está firme en la fe, pero que no marcha, que está estático? Y el Nuevo Testamento habla profusamente de esta actitud de andar y lo va mencionando de distintas maneras. Yo les voy a leer la frase nada más y el texto porque no tenemos tiempo de buscar tantos textos, pero después ustedes los pueden corroborar. Textos conocidos. El primero de ellos es que andamos no por fe y no por vista. Si nuestro andar tiene que ser un andar de fe. Un andar de fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No por las circunstancias que nos rodean, no por los eventos que suceden alrededor nuestro. Nuestro andar tiene que ser como el de Enoc, que caminó con Dios. El que puede creer, que lo haga. Bienaventurado aquel que puede creer como Enoc y caminar en los días de Enoc como anduvo él, y caminó con Dios, dice, por fe, creyendo, y que atenta justamente este pensamiento contra todos los que decían esto y maltrataban la palabra esperanza, tan importante para nosotros. Luego también debemos andar en la luz, como dice en 1 Juan 1:7. Andar en la luz, ¿por qué? Y esto lo podemos mirar rápidamente si quieren. Dice, mas si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Lo primero que acontece de andar en la luz que nos da el Evangelio, que nos da la palabra de Dios, que nos da el Señor, así como Él está en luz. Miren lo importante, tenemos comunión entre nosotros. Qué importante que es esto. El andar en comunión espiritual, fraternal. Habla del amor fraternal, de la comunión espiritual que nos debe unir y así andar en Él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué importante sería para estudiar este tema, ¿no? La relación que hay entre la comunión entre nosotros, andar en luz, y por qué la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ciertamente porque, dirá el Señor, el que viene a la luz lo hace para que sus obras sean redarguidas y sea limpiado de ellos, porque la luz muestra todo. Entonces, qué importante es andar de esta manera, buscando de ser limpiado. Y eso genera comunión entre nosotros, amor fraternal, y Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque al ver nuestras faltas o pecados, los confesamos y nos limpiamos en la sangre del Cordero. También andar en amor. Efesios 5:2. Andar en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Andar en amor. Algo que tenía que ver con lo anterior también, pero es una manera de andar importante y es como Cristo nos amó. En Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo enseñaba que debemos amarnos los unos a los otros, ya no como el que ama a su prójimo, sino como yo os he amado, con nuestras distintas fallas, pecados, cosas, carácter, en fin. Por encima de eso debemos aprender a amar al hermano que está en mí y que está en ti. Amar la obra de Cristo en ese hermano. Por supuesto, no podemos amar el pecado, porque eso sería un pecado, ni condescender con el pecado, pero sí amar al hermano y a la hermana, como Cristo nos amó, tal cual. Eso también habla de amar y de amor. Andar en novedad de vida. Romanos 6:4. La importancia de entender que de la manera que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese todas son hechas nuevas implica toda la vida del hombre y de la mujer. Todo es hecho nuevo para él, para que aprenda a andar en esas buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Todo esto tiene que ver para el día en que le veamos como Él es. Es nuestra manera de transitar y andar yendo hacia su encuentro, aunque tenga que ver con algo terreno, horizontal, en lo cotidiano, en lo diario, en el trato personal con las personas, en la familia, con los que queremos, con los que no nos quieren, con conocidos, con desconocidos. Esa es nuestra manera de andar, para que podamos ser llamados hijos de Dios. También que andemos como es digno de la vocación con la cual hemos sido llamados. Eso lo dice el mismo Efesios. Yo pues preso en el Señor, 4:1, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que sois llamados. Hay una vocación espiritual, una vocación evangélica, una vocación a vivir la vida cristiana de una manera totalmente humilde, con mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, con la solicitud importante de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Todo lo que sea posible en nosotros, en lo que hace a la paz, ponerlo en primer orden, no dar lugar a la carne en sus manifestaciones y en sus requerimientos y en su orgulloso sentir. No ser engañados del diablo de esa manera, porque si todo lo que yo voy a hacer va a quitar la paz, si se entienda bien, por supuesto, ¿no? Siempre que se trate de hermanos, fieles, amados, si mi reacción va a ser para que la paz que tendría que establecerse se rompa, bueno, cuidarme para no hacerlo, pensando en que la blanda respuesta quita la ira. Si yo respondo de la igual manera o peor manera de lo que me hablan, con toda seguridad que la paz que Cristo nos quiere dar, que nos quiere dejar, no se va a poder manifestar y no vamos a andar conforme a esa manera de vivir que Dios quiere. No andar conforme a la carne, más al Espíritu, Romanos 8. Que no andéis conforme a la carne, conforme a todos los requerimientos que la carne tiene. Es un amplio abanico de situaciones que la carne exige. La carne no solamente es lo grosero, lo sucio, lo inmundo, aunque para Dios carne es carne, sea como sea, y decía don Armando, siempre la carne es carne podrida, sea de la manera que lo miren. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se hablaba de la carne y lo prefiguraba alegóricamente con la miel, que es símbolo de corrupción. Entonces, aún lo más dulce que pueda tener nuestra carne, a Dios le resulta absolutamente carne podrida. Miren ustedes, cuánto cuidado tenemos que tener. Porque a veces pensamos que por lo dulce que somos agradables a Dios. Y justamente todo lo contrario. No significa con esto que tengo que ser un amargo total, pero tener cuidado con la carne. Porque la carne también se puede manifestar de esa manera. Y ya ando conforme entonces a la carne, agradándole. Y también en Colosenses, el capítulo 1, nos habla de andar agradándole al Señor. Dice, fíjense ustedes si leen en el capítulo 2, versículo 6, nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que por fe un día di el primer paso para andar en Cristo, ahora debo aprender a andar en Él. De la manera que habéis recibido al Señor. En ese mismo acto de fe es paso a paso. Andemos como debía, no honestamente, dice en otro pasaje, en Romanos 13:1. No andar como los borrachos o los malvivientes, sino andar de día, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de aquel que está en nuestros corazones y que quiere que andemos dignamente, con respeto y con honra a lo que hemos recibido, que es grande, es honroso el haber recibido nada más y nada menos que al Señor en el corazón, el cual habita por la fe en nosotros. Y por último, para decir algo nada más
andar como Él anduvo. 1 Juan 2, versículo 6. Así debemos andar nosotros en este mundo. Ese es el requerimiento en 1 Juan. Y justamente todos estos versículos atentan contra todos estos que tienen una sabiduría opuesta, anticristiana totalmente, que quieren andar conforme a los rudimentos y a la conformidad a este mundo. Nosotros tenemos otra esperanza, otra bienaventurada esperanza, y vamos andando. Y todo esto en el creyente ha de producir santidad de vida, limpieza en sus acciones, en sus pensamientos, en su andar. Y es una ocupación realmente importante, seria y que lleva mucho tiempo. Y que el que se ocupa de sí mismo para andar conforme a todos estos conceptos no va a tener tiempo de juzgar al hermano, ni de ocuparse de la vida a ver cómo anda, en el buen sentido de la palabra lo digo, cómo anda el otro, o en el mal sentido. Ver cómo anda, si hace lo que tiene que hacer, si no hace lo que tiene que hacer. Si yo me ocupo de contrastar mi experiencia con todos estos versículos, sencillamente, no voy a tener tiempo verdaderamente de ocuparme, de inmiscuirme, a ver si es más claro, en la vida de los demás. Sí, por supuesto, de velar, eso indudablemente, y debemos vivir de esa manera también, porque estos son algunos textos que hablan directamente de la palabra andar, pero hay también toda una palabra de sinónimos que se atribuyen a la manera en que debemos aprender a vivir como hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, cuánto cuidado debemos tener de no ser tentados a permanecer firmes y no marchar. Permanecer firmes, ¿no? Porque eso nos... Usaba una palabra el hermano Jorge de Rico, que es anquilostar, que es como endurecer, como es que se endurezca, atrofiarse. Ahí está. Somos firmes, pero no hacemos nada, no procuramos nada. Que no es solamente repartir el Evangelio, eso es una de las cosas. Es todo lo que tiene que ver desde lo más íntimo y profundo de nuestro ser hasta lo más externo. Y por último, tener cuidado de que la lengua sea afín y que muestre la conducta que marchamos junto a nuestros dichos. Es decir, mirar si lo que hablamos condice con lo que hacemos. Qué importante que es eso. Si después de cada mensaje, cada uno de aquellos que tienen la palabra del Señor, nos ocupáramos en contrastar nuestra experiencia personal con lo que hemos dicho, y bueno, con toda seguridad tendremos mucho de qué humillarnos, porque a veces nos sorprendemos cómo el Señor nos muestra cosas y decimos cosas que no teníamos pensadas. Pero eso significa que estaban adentro, en nuestro conocimiento, en nuestra gnosis como dice. Pero después eso nos va a hacer de juicio un día, porque habiendo conocido, no lo vivimos. Sí lo predicamos y nos admiramos de eso. Y hasta a veces me siento como grande de haber dicho algo que ni pensaba que lo iba a decir, y sin embargo el Señor me lo reveló, me lo mostró, lo dije en ese momento, palabras que ni tenía pensadas. Bueno, gracias a Dios en un sentido. Pero después esa palabra será con la que seamos medidos. Es así. Porque con la regla con que medimos, volveremos a ser medidos. Por lo tanto, qué importante es, hermanos queridos, esta expresión del apóstol. Seremos semejantes a él. Ya todo eso no va a ser necesario. Todo esto va a dejar de tener razón de ser cuando tengamos la transformación en nuestras vidas de las nuevas criaturas. Esto es para ahora,
para este momento, para esta vida, mientras marchamos y andamos en este camino. Cuando seamos transformados, todo esto dejará de ser. Ya no lo necesitaremos. Qué notable esto, ¿no? Desde ya tendremos otros sentimientos. No diremos, ay, por fin nos sacamos de encima el peso de la palabra, porque estaremos con Cristo eternamente, el Señor de la palabra, y nuestra vida eternamente en los cielos será totalmente distinta a lo que hemos vivido acá. Pero todo lo que hacemos acá tendrá peso en el día del tribunal de Jesucristo. Y cada uno será galardonado, ora sea bueno o malo, de acuerdo a lo que hemos vivido y andado con esta esperanza. Porque ustedes fíjense, los que pierden la esperanza son aquellos que viven conforme a la carne, que satisfacen los gustos de la carne, que viven pensando en este mundo, en las necesidades materiales, que sufren, que padecen todo lo que este mundo tiene. Pero el que tiene esta esperanza gloriosa, está bien, tendrá luchas, tiene que trabajar, tiene que seguir haciendo, tiene que seguir sufriendo, pero mi esperanza está puesta en otra cosa, que no envejece, que no perece, que permanece viva. Por lo cual, hermanos queridos, la cena del Señor es para traernos esto a la memoria, porque todo esto lo logró Cristo en la cruz para que andemos en ella. Esta es obra de Cristo, para que nosotros nos apropiemos y podamos vivir conforme a esta manera nueva que Él quiere que nosotros vivamos. Y cuando como del pan y tomo de la copa, pues no, traer a la memoria lo que Cristo obró, lo que quiere de mí, y entregarme, limpiarme y entregarme, limpito, no con nuestra suciedad del Señor, acá te quiero servir, sino que podamos vivir conforme a esto que el Señor nos demanda, quiere y que ha de ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.